Estoy tan emocionado que se me olvidó mi tablet. Ya no hace falta casi hablar, ¿verdad? Pero vamos a... La verdad es que todo tiene que ver con lo que Dios ha puesto en el corazón para compartirles el día de hoy. Pero antes de abordar, me gustaría preguntarles qué, qué tan interesados estarían ustedes si tuvieran en sus manos evitar la muerte de las personas. Por ejemplo, cada año mueren más de 40 millones de personas. ¿Qué harían o qué tan interesados están en poder evitar un gran porcentaje? Vamos a ponerle, para no exagerar, 1 millón de personas. ¿Qué harían o qué harían diferente para evitar la muerte de 1 millón de personas? Si lo pones así en números, evidentemente estaríamos interesados, ¿no? En evitar la muerte de las personas. Hay una causa que se repite, que en gran porcentaje en el mundo de muertes, la causa principal o la causa mayoritaria, no es ni las pandemias, ni el COVID, ni epidemias, sino algo más silencioso, tiene que ver con las enfermedades en el corazón, como lo hemos platicado. Particularmente la causa de casi 17 millones de muertes en el año tiene que ver con el corazón, ¿sí? Que representan más o menos en los países un 30% de las muertes, ¿sí? Siendo la más grande, la principal. Y la causa de las enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas, el 75% de las muertes, tiene que ver con la aterosclerosis, ¿sí? La aterosclerosis es una enfermedad donde las arterias se van llenando de capas de grasa y de calcio. Lo crítico, lo alarmante es que no se siente nada hasta que es demasiado tarde, hasta que las tuberías se cierran y no fluye ya la sangre. Cuando la sangre ya no fluye en el cuerpo, uno corre el riesgo de un infarto o un derrame cardiovascular, ¿sí? Y la persona de repente pues ya puede partir o puede quedar en una condición muy impactante. Repito, la enfermedad que más número de muertes en el año es enfermedades cardiovasculares, y la mayoría de las enfermedades cardiovasculares tiene que ver con la aterosclerosis, que es que las arterias se tapen, ¿sí? Y lo más alarmante, repito, es que no hay síntomas hasta que es demasiado tarde. Quiero compartir el tema con ustedes, la silenciosa enfermedad mortal. La palabra de Dios dice en Hebreos 3, 7 y 8: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como sucedió en la rebelión, aquel día de la prueba en el desierto. Amén. ¿Cuántas veces no podemos cerrar nuestros corazones cada que el Espíritu Dios nos habla? Y para eso deberíamos entender cómo habla el Espíritu Santo. A veces queremos escuchar una voz audible, pero muchas veces habla a través de circunstancias, muchas veces habla a través de los sermones y nosotros hacemos oídos sordos. Las enfermedades del corazón, hermanos, son muchas decisiones repetidas que nos llevan a formar malos hábitos. No tiene que ver con una cosa puntual, como hemos estado hablando. Los sermones anteriores estuvimos hablando de los ataques sutiles al corazón que
tiene que ver con las cosas pequeñas que se van convirtiendo en grandes. Sin que lo notemos, nos van llevando lejos del primer amor, como la distracción que vimos en el primer tratamiento. Que no es una solo falta de atención, sino lo silencioso que nuestro corazón empieza a perder la atención en Dios, poco a poco. Como vimos, la distracción no solo roba la atención, sino que nos roba la fuerza y la energía y nos va llevando al cansancio. El cansancio que viene después de la distracción no es solo físico, sino también emocional. ¿Sí? Y un corazón cansado comienza a bajar sus defensas. Es entonces con las defensas bajas cuando empezamos a dudar, a dividirnos entre servir a Dios y servir a los ídolos. Entonces, la palabra de Dios empieza a perder importancia en nuestras vidas. Comenzamos a ceder ante las decisiones que tomamos. Fallamos al final de cuentas en nuestra lealtad al Señor. Y así día tras día, de distracciones, de cansancio, de malas defensas, de malas decisiones, de corazón dividido, hermanos, comenzamos a engrosarnos el corazón. Cada mala decisión, cada mal hábito, cada cosa que no se atiende, cada instrucción que no se atiende de parte de Dios, van aumentando nuestras capas en nuestras arterias espirituales y van engrosando nuestra vida, nuestro corazón. Y esto, hermanos, es parte de lo que la serie nos está enseñando. Cuando el Señor expresa, tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Luego dice, arrepiéntete y haz las cosas primeras. Ese es el tratamiento general. Entonces, cuando una iglesia, un creyente abandona el primer amor, no es porque dejó de hacer cosas, sino porque las cosas dejaron de tener sentido para él y por eso las deja de hacer. Incluso algunos las siguen haciendo o las seguimos haciendo. Pero esto es porque permitimos los ataques sutiles que nos van desviando y nos van distrayendo en nuestras vidas, nuestra atención a lo que Dios nos mandó. Esa distracción se convierte en cansancio, el cansancio baja nuestras defensas y con defensas bajas somos susceptibles a cualquier tipo de desviaciones. Y un corazón endurecido que aunque late, ya pierde la energía y la fuerza para lo que fue diseñado, para bombear sangre. ¿Sí? Entonces, hermanos, si no se atiende el corazón, mejor dicho, si no se previene, vamos a esperar a que los síntomas sean demasiado tardes, porque esta enfermedad, hermanos, es silenciosa. Y cuando surge, cuando hay evidencia, ya es demasiado tarde. Entonces, ¿qué hay que hacer? Por eso les decía, podemos y estamos interesados en evitar las muertes. Comencemos con nosotros y comencemos con nuestros hijos. Hablando de esta enfermedad particular y hablando de la enfermedad del corazón de abandonar el primer amor. Con eso podemos evitar muchas muertes en la vida. Amén. Si no se atiende, si la iglesia está muriendo, ¿para qué seguir llamándose iglesia si se ha apagado la luz? ¿No? Por eso decía el Señor a esta iglesia, si no te arrepientes, quitaré tu candelero, quitaré la luz, dejará de tener sentido como iglesia. Como si a una tortillería le quiten su máquina de hacer tortillas. Ya no sirve, ya no funciona. Entonces, hoy, hermanos, reconocemos, no sé si usted lo reconoce, yo sí lo reconozco en mí y en las iglesias en general, que estamos padeciendo la enfermedad silenciosa del corazón. Que el corazón, por el aumento de la maldad, se ha enfriado. Y la iglesia, en la pandemia, a partir de ahí, o mejor dicho, en ese momento fue evidente que nuestras vidas no estaban al 100, ni físicas, ni emocional, ni económicamente, ni espiritualmente. Por lo cual el Señor sigue llamando a su iglesia hoy a volver al primer amor. ¿Cuántos quieren regresar al primer amor? El primer paso es reconocer esos síntomas. O reconocer lo que va a llevarnos a tener esos síntomas, porque mejor ahorita no tenemos todavía dolores o piquitas en el corazón, pero sí podemos reconocer que un estilo de vida, las causas de las causas, pueden prevenir que lleguemos a ese punto. Y de eso se trata este sermón, que podamos prevenir una muerte,
prematura, una muerte en el cristianismo, en nuestro cristianismo, en nuestra manera de ser cristianos y en nuestra manera de ser iglesia. Entonces, en la vida cotidiana, cuando nos sentimos enfermos, como mexicanos solemos ir hasta que ya no funcione, ¿sí? No es como en el caso de mi esposo, de mi suegro, un pequeño ruidito en el carro y ya paraban el mundo hasta que llevaban el carro a arreglar. Habemos otros que no, si todo funciona, todavía jala. Yo conozco mi carro, ¿no? Entonces, ante el pequeño ruidito, algunos lo atienden y otros dicen, no, hasta que... La verdad es que los mexicanos hasta que ya no funciona algo, los llevamos a reparar. Pero de hecho se trata de cambiar esa manera de ser. El problema entonces de esto es que los síntomas llegan tarde, pero podemos reconocer algunas señales que nos están llevando por ese lugar, ¿sí? Un corazón endurecido tiene señales. Como dice Hebreos 3, 7 y 8, por tanto, como dice el Espíritu, si eres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en aquel día, dice, en aquel día de la provocación, ¿sí? ¿Qué día se refiere el libro de Hechos, que a su vez hace referencia a un salmo y que a su vez hace referencia a una historia? ¿Cuál historia, cuál día se refiere eso de que no endurezcas tu corazón como aquel día de la prueba, de la provocación? En Meriba, como dice el libro de Hebreos en la versión Reina Valera, ¿sí? Paso 1, el pueblo de Dios sale de Egipto. Sabemos la historia, las 10 plagas, lo maravilloso que fue cruzar el mar. E Israel es liberado de la esclavitud, ¿sí? Salen y pasan número 2, pasan por el Mar Rojo, ¿no? Primero se liberan del faraón, paso número 2, cruzan el Mar Rojo, se abre el mar, como lo vemos en las películas impresionantes. Estar ahí hubiera sido más impresionante. Salen, cruzan el mar, ven al ejército que se hunde, y cruzando hacen fiesta. ¿Te acuerdan que hacen fiesta y cantan? Pero yo llego a la conclusión que hacer fiesta no necesariamente es estar agradecidos. Y lo vemos a los 3 días después de eso. ¿Qué pasa 3 días después de esto? Siguen caminando, no hay agua, encuentran un río amargo y se empiezan a confiar en el Señor. O sea, habían visto 25,000 milagros. Ante la primera adversidad, se quejan, ¿sí? Se murmuran. En lugar de confiar, dudaron, ¿sí? En lugar de esperar, se quejaron. Y la queja en murmuración es lo más grave, porque uno pudiera estar o expresarle a Dios nuestro sentir sinceramente y Dios lo escucharía, pero cuando se murmura, cuando se dice por detrás, cuando más duele y cuando más daña, ¿sí? La murmuración. Paso número 4, mes y medio después de que tomaron agua, que se hizo dulce, siendo amarga, murmuraron de nuevo, acusando a Moisés y Aarón, que los llevó al desierto a matarlos. Decían, allá comíamos ollas de carne, ¿no? Pero Dios le respondió llevándoles maná, el pan que descendió del cielo. Pero no fue suficiente para ellos, ¿sí? No fue suficiente y querían carne. Bueno, les mandó codornices y saben la historia. Un poco tiempo después, que es el punto donde se dice el texto, un poco tiempo después de esos 4 pasos, el 5 paso es el agua, la falta de agua, donde Dios manda golpear, Dios manda a Moisés a tocar la roca y se acuerdan que Moisés la golpeó y ahí hubo situación. Ese día es el que se refiere el día de la provocación. Cuando el pueblo volvió a reclamar y volvió a reclamar y volvió a reclamar y volvió a murmurar que no había agua. Ya habían tenido agua y ahora el agua sale de la roca, pero ese día Dios les dijo, ninguno de esta generación entrará en la tierra prometida. Es el día de la provocación. Y el Señor nos dice a cada circunstancia, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Cuántas veces hemos aplazado decisiones que sabemos que debemos de tomar, hermanos? ¿Cuántas veces seguimos tomando malas decisiones o seguimos con hábitos que sabíamos que teníamos que cambiar desde que éramos adolescentes?
pero nunca lo hicimos. No escuchamos su voz. Un corazón endurecido escucha, pero no oye, no presta atención, no le toma la importancia. Ahora, ahí está la situación. Ahí están los posibles, esa historia nos va a enseñar qué podemos hacer entonces para prevenir, ¿sí?, nuestra accidente cardiovascular espiritual. ¿Qué podemos hacer para no llegar al punto de abandonar el primer amor como si nada estuviera pasando, vivir la vida, queriendo y no pudiendo? ¿Qué podemos hacer? Para eso tenemos que atender las causas, ¿sí? Atender las causas. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad? Si la enfermedad mortal es esta aterosclerosis, ¿sus causas cuáles son? Si la mayoría de las muertes en el mundo, hermanos, es por enfermedades cardiovasculares, y siendo el tapado de arterias la primera causa de las causas, ¿cuáles son las causas de estas causas? No se adelante, yo estoy predicando. Es una pregunta retórica. Está bien. Está bien que nos adelantemos. Ok. Entonces, esta enfermedad se descubre tarde, pero tendríamos que entender, como ya ustedes saben, qué es lo que lo causa, qué es lo que le afecta, ¿sí? Porque hoy podemos estar a tiempo de evitar muchas complicaciones y consecuencias graves en nuestra vida física, en nuestra vida emocional y en nuestra vida espiritual. Como decíamos, el endurecimiento del corazón, esas capas que se van formando, imagínate que es cada mala decisión o cada hábito se va haciendo más y más grueso, ¿sí? Es un proceso que comienza muy temprano desde nuestra vida, hermano. ¿Sabes desde cuándo comienza? Desde que nuestro papá nos permitieron cosas o que ignoraban cosas nuestros papás. A veces no es que lo permitían, sino que ignoraban que esas cosas nos hacían daño. Desde los hábitos que nos formaban en casa, desde ahí pudiera estar comenzando el problema, ¿sí o no? Y no estamos echando culpa, estamos tratando de entender cómo se puede prevenir, ¿sí? Ok, como decían ustedes, ¿cuáles son las causas? A ver, acuérdense, ¿qué es lo que lleva a este tema, a complicaciones del corazón? En temas físicos, ¿qué causas llevan a tener problemas del corazón más tarde? Sedentarismo, mala alimentación. Sedentarismo. ¿Qué significa sedentarismo? Que nuestra vida no se mueve, ¿no? Estamos muy estáticos. Mala alimentación, particularmente el colesterol, ¿sí? El tabaquismo también se menciona como una de las causas subyacentes, la diabetes también, la obesidad, ¿sí? Las dietas altas en grasas saturadas, azúcares y alimentos procesados. Esos que mencioné, hermanos, son cosas que escuchamos muy seguido. Todo el mundo lo sabe. ¿Y por qué aún así sigue siendo la enfermedad con mayor muertes en el mundo? O sea, esa enfermedad estuvo a la par en el 2020 de las muertes que trajo el COVID, que nos impacta. Pero estaban a la par en el 2020. Obviamente el COVID ya bajó muchísimo y esa sigue siendo arriba. ¿Por qué? Si son conocidas las causas de las consecuencias, ¿por qué sigue siendo un problema en la humanidad? Pues varios motivos, ¿no? O sea, yo creo que el principal como seres humanos es que las consecuencias que llegan en 20 años No pensamos a largo plazo. no las dimensionamos. En cambio, ¿cuántas personas se queman con la flama metiendo su mano voluntariamente? Muy pocas. A lo mejor la primera vez te quemas así, pero quema, sí quema, sí quema. ¿Por qué? Porque la consecuencia es inmediata. Entonces, el ser humano, al no tener una consecuencia inmediata, pues no le ve problema. Comerse 5 o 6 tortillas, ¿qué hace la diferencia? ¿Verdad que no? En nuestra mente no. Pero si investigáramos, podríamos entender cuál es el tema. Ahora, eso es el tema físico, que nos dice mucho, ¿sí? Y que la verdad, siendo tan claras las causas, es ilógico que no hagamos algo. ¿Sí? Que no hagamos algo, es ilógico.
Pero hablando ya de temas más profundos como nuestra fe, ¿qué fue lo que llevó a este pueblo a tener el corazón duro? O sea, este pueblo que estaba en Egipto, que sale, que ve milagros, que va ante cada circunstancia quejándose, qué es lo que al final de cuentas, qué señal debemos a poner atención que nos sirva de aquel pueblo para que nosotros nos pase? ¿Sí? Porque en lo físico entendemos que la alimentación, esto, el otro, sedentarismo, obesidad, hay indicadores que nos ayudan a saber si vamos a tener un problema más adelante. Algunos ya lo tenemos, ¿sí? Pero en el tema más profundo de nuestra fe, ¿cómo podemos entender que estamos en ese camino de abandonar el primer amor? De que el corazón se nos está haciendo duro. Fíjense, en esta historia, sin que la estamos leyendo, todos la conocemos, ¿no? Cómo este pueblo de Dios fue vagando por el desierto y que estando a 11 o 17 días, pues nunca llegó, porque aquí el Señor se enojó tanto que no van a pasar ustedes de la tierra, no van a pasar de aquí, pues. Pero ¿qué fue lo que ellos hicieron que nosotros deberíamos evitar hoy? Y comienza desde lo más sencillo, fíjense. Como les decía cuando estaba platicando el paso número 1. Ellos cruzaban el mar y se ve que cantaron y hay fiesta, ¿no? Pero que cantemos y que hagamos fiesta no significa que estemos agradecidos o que tengamos gozo, ¿sí? Entonces, si no existe agradecimiento, hermanos, en nuestra vida, eso nos va a llevar a mal momento. Las personas que no son agradecidas, hermanos, tienen grandes riesgos cardiovasculares, espirituales. Ahí empieza todo, ¿sí? Ellos no agradecieron cada situación milagrosa que recibieron. Ellos quizá creyeron que era obligación de Dios hacerlo, porque se quejaban, ahora no tenemos agua, ahora no tenemos carne, ahora no tenemos pan, ahora no tenemos, ¿no? Hermano, una vida poco agradecida nos lleva a la ruina. ¿No les da cierta envidia, hermanos, hermanas, que tienen poco y tienen gozo en sus vidas? Yo he conocido a algunos que casi no teniendo nada, se ven contentos y felices cada día. ¿Qué los llevó a eso? Agradecimiento. Incluso ya el agradecimiento está estudiado por la ciencia, como que alarga la vida. Interesante, ¿no? Falta de agradecimiento. ¿Y cómo reaccionamos ante cada cosa? No damos gracias ya por nada. Y cuando empiezas a dejar de dar gracias, te empiezas a quejar por lo que te hace falta. Entonces, este, hermano, es una gran señal que tenemos que poner atención. No damos gracias. Y no de manera formal en una oración con el Señor, gracias por esos alimentos. Estar agradecido de verdad. Hermanos, estamos agradecidos de que somos sus hijos. ¿Cada cuándo le damos gracias que somos sus hijos? Cada que cantamos la canción. Cada cuánto le damos gracias de que somos parte del pueblo de Dios. Cada que venimos a la iglesia. El agradecimiento es la primera señal. Amén. La segunda señal pudiera ser el que olvidamos lo que el Señor ha hecho en el pasado por nosotros. ¿Sí? Olvidamos lo que el Señor hizo hace unos años en nuestras vidas. Olvidamos cuando el Señor nos proveyó cuando más lo necesitamos. Olvidamos cómo el Señor nos rescató de una vida viciosa, una vida lejana. Olvidamos lo que el Señor hizo cuando necesitábamos trabajo. Olvidamos lo que el Señor hizo, etcétera, etcétera. Y al olvidarlo, ante la nueva circunstancia, vamos a dudar. Ellos lo olvidaron. O se olvidaron lo que hizo 3 días antes. O sea, olvidaron lo que hizo 3 días antes. El Señor pudo abrir el mar, no les pudo haber dado agua.
Si el Señor no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo nos va a nosotros dejar? Pero esas cosas las olvidamos. No las repetimos, no las escribimos, no las atesoramos, no las memorizamos. Hasta la gente del mundo ha entendido que los mantras funcionan, es decir, repetir algo que crees. Soy un hijo de Dios. Estoy agradecido por ser hijo de Dios. ¿Cada cuánto lo repetimos a nuestra conciencia que lo olvida? Que olvida lo valioso que es ser hijo de Dios y que todo lo demás que puede importar, que somos hijos de Dios. Si salimos ya de Egipto y si vamos en camino a la tierra prometida, es no entender nuestro llamado. Amén. Cuando no agradecemos, olvidamos lo que ha hecho. Cuando olvidamos lo que ha hecho, dudamos en circunstancias difíciles. Esa es la tercera señal, dudar. Y es que dudar si te va a alcanzar la quincena o no es una duda sencilla. Pero cuando tienes una enfermedad, o cuando ocupas un milagro, ahí te invito, así tienes fe. Es fácil. Cuando por tus medios puedes solucionarlo. Puedes pedir prestado, puedes hacer lo otro. Pero cuando tienes que depender de Dios y no es agradecido y olvidas lo que ha hecho, está difícil salir de ahí. Entonces dudas. Ante la duda viene la queja. No soy agradecido, olvido lo que el Señor hace por mí, dudo en circunstancias difíciles. Entonces, en lugar de reaccionar con fe, reacciono con queja, con murmuración. Empiezo a renegar ya. ¿Por qué a mí? ¿Amén? Ahí están algunas señales que nos pueden ayudar para saber si estamos en camino de engrosarnos en el corazón. Falta de agradecimiento, olvidamos las cosas, dudamos, nos quejamos. Siempre falta algo para estar bien. Siempre falta algo, nunca es suficiente. Como este pueblo recibió maná todos los días, caía comida del cielo, estaban sus vestimentas, no se desgastaban, sus zapatos no se desgastaban y siempre hacía falta carne, siempre hacía falta algo, insatisfechos. Esta es otra señal, no estar contentos con lo que tenemos. Todo eso se va acumulando en nuestra vida, no es de la noche a la mañana, no es de la noche a la mañana. Primero nos lleva a renegar de la fe comunitaria, es decir, nos alejamos de la iglesia. ¿Para qué vamos ahí con esos hipócritas? Y luego con toda la fe cristiana, no, todos los cristianos son hipócritas. Y luego contra Dios, no, pues Dios nunca me atendió. Y hay gente que después de años sigue dolida con Dios, porque a lo mejor perdió un familiar algún día, en algún momento de su vida. Todas esas señales hacen que, evidente, hermanos, que el corazón no está sano. ¿Sí? Todas esas señales hacen evidente que nuestro corazón no está sano. ¿Cuáles señales? Que no agradecemos, que olvidamos lo que Él hace, que no estamos contentos, que nos quejamos, etcétera, etcétera. Y es que, ¿cómo se resuelve todo? Es un cambio de lentes, porque si no estamos enterados de la situación, pues de repente nos sacan de nuestra comodidad, o así entre comillas, en Egipto, y de repente se encuentran en el desierto, pues de alguna manera u otra se entendería que algunas personas del pueblo dirían, pero ¿por qué nos sacas de Egipto a matarnos? Cuando perdemos de vista, hermanos, el propósito, vamos a caer en esas circunstancias, porque ¿cuál es el propósito? Te rescato de Egipto y te llevo en camino a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Si entendemos esto y cambiamos nuestros lentes, vamos a decir, bueno, pues todo lo que pase de aquí a allá, pues sé que no va a ser sencillo, pero va a valer la pena. Cuando no entendemos las cosas que pasan en nuestra vida, cuando no entendemos que estamos en Egipto todavía y que estamos siendo rescatados de él, y que vamos en camino en el desierto, la tierra prometida, nos vamos a quejar de cualquier cosa y siempre nos va a faltar algo, hermanos.
Pero si entendemos que tenemos identidad, que somos sus hijos y que vamos en camino a la tierra celestial, hermanos, ¿qué nos puede afectar lo que nos pase? Incluso la misma muerte. Pero no lo olvidamos. ¿A poco lo que les estoy diciendo lo ignorábamos? No, siempre lo hemos sabido, pero lo perdemos de vista, lo olvidamos. ¿Qué hay que hacer? Recuerda las cosas que hacías. El tratamiento está muy sencillo de entender, pero parece que es difícil de seguir, para que nuestro corazón vuelva a ese primer amor. No pudieron ver que sus zapatos no envejecían, pero veían que les faltaba carne, ¿no? Siempre falta algo. Y esa situación, hermanos, digamos que es más evidente en ese tiempo, en la generación que nos tocó vivir, que siempre falta algo, porque esta generación es la que más ha tenido acceso a muchas cosas y es la generación más insatisfecha. Hablando de cristianos y no cristianos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si no prevenimos? ¿Qué pasa si no atendemos estas causas, esas señales, ¿no? Las señales en lo físico es no cuidar el colesterol, ¿sí? No medite tu presión arterial, comer demasiada azúcar, ¿no? Etcétera, etcétera. Cuando no atendemos esas cosas que sabemos que nos hacen daño, y en la fe, cuando no atendemos nuestra falta de crecimiento, nuestra queja, nuestra murmuración, nuestra olvidar las cosas, ¿qué va a pasar si no la atendemos? ¿Qué consecuencias vienen? Dice la parábola del sembrador en Mateo 13:20, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra, sí la oye, ¿verdad? ¿Está interesado de alguna manera? Y al momento la recibe con gozo, hace fiesta, como aquel pueblo. Pero no tiene raíz en sí y es de corta duración. Pues al venir la aflicción o al venir la persecución, se tropieza. ¿Cuántos cristianos no conocemos así, incluyéndonos en alguna etapa de nuestra vida? Que ante la primera adversidad, pues ya mejor no voy, porque cuando no iba no pasaba nada y ahora que voy pasan cosas malas. Escuchamos la palabra con gozo, pero viene la persecución. Mejor no. ¿Sí han escuchado eso? Cuando buscas a Dios, hay adversidad. Entonces, las consecuencias de no ser agradecido, hermanos, nos llevarán a la constante queja, a la insatisfacción. La consecuencia de estar insatisfecho nos va a llevar a dudar en un primer punto y luego a renegar de la fe. Y ya lejos de Dios, pues, ¿qué queda? ¿Separados de Él podemos hacer algo? Pero todo comienza con pequeñas distracciones, con cansancios acumulados, con malas decisiones repetidas. Y luego oímos la voz de Dios, pero en lugar de escuchar la instrucción, endurecemos el corazón al no entender el propósito en el que estamos aquí. En el mundo tendré esa aflicción, pero yo he vencido al mundo. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Ahí está. Todo cambia si nos ponemos en la cabeza y en el corazón, hermanos, que estamos en camino a la tierra prometida. Eso debe cambiar todo. Aún que padezcamos circunstancias adversas. Me gozo en las tribulaciones. ¿Cuántos pueden decir esto? Me gozo en las tribulaciones. No seamos hipócritas, no está fácil. No está fácil. No está fácil. Nos cuesta. Me gozo en la tribulación.
Hermanos, esto es la gran enseñanza que podemos aprender en nuestra vida cristiana. Estamos en camino a la ciudad celestial. Todo lo que pasa aquí no va a detenernos. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni espada, ni peligro. Nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Ni enfermedad, ni situación emocional, ni rupturas, ni la muerte, ni la muerte, ni la muerte, ni la muerte nos puede separar. Hermanos, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Qué genial es esto, de ser parte del pueblo de Dios. ¿A quién nos puede faltar? Si alguna vez se atora, va a caer comida del cielo literalmente. Se los aseguro. ¿Cuántas veces Dios nos provisionó de manera milagrosa? Todos los años recibimos provisión milagrosa, pero no lo vemos. Tenemos que vivir en esa visión. Vamos caminando a la tierra prometida. Dejamos Egipto. Somos peregrinos y extranjeros en esta ciudad. Amén. Eso, hermanos, nos va a dar la claridad. En lo que estamos viviendo no nos vamos a detener. ¿Sí? El corazón endurecido termina en un infarto o puede terminar en un infarto. Y en el caso de la fe, un corazón endurecido termina en la esterilidad. No somos productivos, no damos fruto, no lo disfrutamos. Y eso, hermanos, al final de cuentas es la muerte. ¿De qué sirve la sal si no sala? ¿De qué sirve una lámpara dentro de un cajón? ¿De qué sirve una iglesia sin fe, sin gozo, sin agradecimiento, sin sentido de permanencia y sin frutos? ¿Para qué se llama iglesia? ¿De qué sirve una iglesia sin gozo, sin fe, sin agradecimiento, sin sentido de pertenencia y sin frutos? No se pongan así tampoco. ¿Nos hemos sentido así? Entonces es tiempo de hacer algo. ¿Están de acuerdo? Siempre hay un tratamiento, siempre hay una solución de parte de nuestro Señor. ¿Sí? A lo mejor en lo físico hay enfermedades que ya no tuvieran solución, ¿verdad? Ni con una cirugía de corazón abierto. A lo mejor trasplante es la última solución, pero si no es compatible, si no hay disponibles, pues ya no hay salvación. Pero hermanos, en la fe, en nuestra vida espiritual, siempre hay salvación. ¿Qué se requiere? Arrepentirnos. Arrepiéntete de eso. Arrepiéntete de tu estilo de vida. Arrepiéntete de tus decisiones repetidas, malas. Ese es el primer paso, ¿sí o no? Entonces, sí es impactante que la mayor causa de muerte sea enfermedad del corazón y no se haga nada al respecto. Porque todas esas causas se pudieran prevenir desde edades tempranas. ¿Sí? Como decimos hace rato, el problema es que las consecuencias no se palpan, porque vienen mucho después. Ok. Puntualizando y encaminándonos al final. ¿Cuáles son las medidas preventivas para evitar esta principal causa de muerte en el mundo? Ya algunos lo dijimos hace ratito, ¿verdad? Ya la dijeron. Pero yo quiero invitarlos aquí, hermanos, a que no se queden con que, pues el sermón no estuvo tan enfadoso hoy. Yo quiero invitarlos a que no se queden como que, que estuvo medio bueno hoy, ¿no? Hoy no me dormí. No, quiero que lo que digamos, hagan algo al respecto. Hagamos algo al respecto, me sumo. Primera medida de prevención, alimentación saludable. ¿Qué significa eso? No sé. Pues investiga. ¿Nos interesa o no nos interesa? Alimentación saludable, ¿qué significa eso en cristiano? O sea, estamos en una iglesia, estamos en un espacio de nutrición. Es que ese ha sido el problema de la iglesia, que ha separado la vida cotidiana de la vida espiritual. El cuerpo importa, la alimentación importa, por eso Dios se tuvo el cuidado de decir, estos animales les hacen daño, estos animales no les hace daño. ¿De acuerdo?
Entonces, hay demasiado avance para decir qué nos hace daño y qué nos hace daño. Consulta a un médico, consulta a la inteligencia artificial, haz algo. Pregúntale al que parece que está llevando ese tema bien en su vida. Júntate con él, haz equipo. Pero no puedes dejar, no puedes, si hoy estás escuchando la voz del Espíritu, no puedes ignorarlo, hermano. Y a lo mejor para nosotros es demasiado tarde, pero nuestros hijos todavía podemos hacer algo. Nuestros nietos, nuestros sobrinos. Amén. Alimentación saludable, ¿qué significa eso? No lo sé. Supongo que tiene que ver con balancear las cantidades, ¿no? Con balancear los tipos de comida entre el plato del buen comer. Digo, hay demasiada información. A lo mejor no sabemos exactamente qué significa alimentación saludable, pero sí sabemos qué significa alimentación no saludable. Chatarra, refrescos, ¿no? Comida ultraprocesada, azúcar. Sí sabemos, sí lo sabemos. Entonces, yo lo sabía desde que tenía unos, bueno, a lo mejor antes, pero desde que dije, tomé una decisión en mi vida, dije a los 20 a lo mejor. Y me tardé como 15 años en solucionar mi tema con el azúcar. Dice, y mi esposa se queda viendo como que, ¿ya lo solucionaste? Más o menos. Bueno, le quité el azúcar del café y evito los refrescos, evito. No todos los días, pues. ¿Sí me explico? Medida preventiva de alimentación saludable, lo sabemos todos, desde hace muchos años. Otra medida, el ejercicio regular, lo sabemos todos. Dice aquí un indicador, 150 minutos semanales de actividad moderada. Y eso varía para cada persona, ¿no? Para unas personas solo caminata, para otras personas ya pueden correr. 150 minutos a la semana de actividad moderada. Algunos a lo mejor en eso lo tienen resuelto. Está bien, pero otros no lo tenemos resuelto. Hay que resolverlo. Y bueno, otras cosas tienen que ver con controlar el colesterol. La verdad es que a mí se me complica más. No sé si haya medidas en los alimentos, pero hay que investigar, ¿no? Controlar la glucosa, creo que eso lo sabemos. Más o menos sabemos que tienen azúcar, qué cosas tienen azúcar. Hay que evitar la mayoría de esas cosas, ¿sí? No fumar. Espero que aquí no haya alguien que fume, pero si fuman, pues modérense, no fumen tanto. Un indicador que es claro es el índice de masa corporal, ¿verdad? Hay que hacer algo, ¿sí? Hay que hacer algo. Yo les decía que en temas de salud, no sé si hace 10 años o un poco más, empecé a querer cambiar y la verdad es que no logro cambiarlo completamente como yo quisiera, pero ya estoy más cerca de allá que de acá. Me faltan cosas y no quiero volver a ver a mi esposa porque me va a distraer las cosas que me hacen falta. Ok, entonces, hermanos, todo esto que les estoy diciendo, ¿para qué esperar a tener un diagnóstico tan desfavorable que tengamos que cambiar toda nuestra vida? Comienza hoy con cosas. ¿Están de acuerdo? Y entonces, de todas maneras vamos a llegar a eso y vamos a ser más drásticos. Mejor comienza hoy a dejar esas cosas. ¿Sí? O sea, ahora, para concluir, ¿qué significa eso en nuestro tema de abandonar el primer amor? Aunque tiene mucho que ver cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud y nuestra vida, ¿qué significa en realidad ya profundamente en cuanto a nuestro primer amor? ¿Qué significará? Yo digo que va por el mismo rubro, tenemos que alimentarnos saludablemente, ¿ya no? O sea, la alimentación no solo es física, sino también emocional y también espiritual, ¿sí? ¿Cómo nos alimentamos? Piensen en su día a día, qué consumen, ¿sí? ¿Qué programas ven? ¿Qué leen? ¿En qué pasan su tiempo? ¿A qué se dedican? ¿No? ¿A qué dedican el tiempo libre? Entonces, la palabra de Dios no está en nuestra dieta. Puede ser directa, puede ser devocionales, el que leamos, puede ser que escuchamos sermones, ¿no? ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Pura casa de los famosos o si vemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan?
Yo les invito a que balanceen su dieta. ¿Sí? 120. El ejercicio constante, ¿qué significa eso en la fe? Pues la oración, servir a los demás, dar, evangelismo, meditación, agradecimiento. Eso es el ejercicio, hermanos. Agradece, sirve, da, evangeliza, ora. Se recomienda al menos 150 minutos por semana. Bueno, no, porque no contando los domingos, esos son gratis. Sí, porque aquí ya pasamos 120, ya nomás quedan 30 y la libramos, ¿no? O sea, mínimo, no se queden con el mínimo, vayan más. O sea, volvámonos al primer amor. También tiene que ver con minutos dedicados, ¿no? Al Señor. Obviamente no le podemos dedicar los mismos que cuando éramos estudiantes, pero sí le podemos dedicar más eh, inteligentemente al Señor el tiempo. Ya somos adultos y ya podemos hacerlo más. Digo, mejor. Si en nuestra rutina no está esto, hermanos, nuestra vida será sedentaria, estéril y nos llevará a un posible infarto. Controla tus niveles de azúcares, programas vanos. Controla tu colesterol, programas soeces. Controla tu presión arterial. ¿Sí? Y si estamos conscientes, hermanos, que no estamos viviendo una vida sana, pongamos un alto drástico en el camino. ¿O preferimos que venga alguien con un diagnóstico? No, vamos a hacer algo hoy. Es tiempo de volver a la rutina espiritual. Es tiempo de reconocer que hemos fallado, reconocer de dónde hemos caído. Es tiempo de rendir cuentas. Es tiempo de orar con autenticidad y con honestidad, de confesar y de pedir perdón. Todo eso que les digo es como revisarse los niveles. Confiesa, pide perdón, ora. Porque, hermanos, la vida sedentaria y la obesidad se nota por fuera. Física, emocional y espiritualmente. Y podemos hacer algo hoy. Ponte de pie. Dad gracias a Dios por todo. Dice una extracción de la Biblia, ¿no? Da gracias a Dios por todo. Ahí está. Tan sencillo. Vamos a terminar con oración y simbólicamente vamos a poner nuestra mano en el corazón. No sé si está a la izquierda o al centro. Por ahí debe estar. Cierra tus ojos. Hoy hemos visto, Señor, venimos ante ti en oración, que el endurecimiento del corazón no es de la noche a la mañana. Es una enfermedad silenciosa, acumulativa, que comienza con pequeñas distracciones, se alimenta de cansancio, se fortalece con la queja, la incredulidad y la indiferencia. Como la aterosclerosis avanza sin avisar, hasta que un día nos encontramos incapaces de escuchar tu voz, incapaces de ver tus maravillas y peor aún, incapaces de amarte como al principio. La iglesia que pierde su primer amor no muere por golpes externos, sino por un desgaste interno. Un corazón endurecido termina apagando su luz, perdiendo su misión y dejando de ser sal en este mundo tan necesitado. Esto no es un destino inevitable para todo el cristianismo porque hay tratamiento. El evangelio es nuestro remedio. La oración, la obediencia, la humildad, la confesión, el agradecimiento son herramientas que Dios nos ha dado para limpiarnos y restaurarnos. Queremos atender el llamado hoy, Señor. No esperar hasta que un diagnóstico sea irreversible, sino hoy poder escuchar tu voz. Reconocemos los síntomas, cortamos a tiempo las causas y decidimos vivir con un corazón sano,
vivo y apasionado por tu evangelio. Porque un corazón blando ante Dios no solo sobrevive, sino que late para avanzar en el llamado por lo cual tú nos trajiste aquí. Si oís hoy su voz, hermano, no endurezcas tu corazón. Gracias, Padre. Pido que cada uno de nosotros haga acciones en su vida espiritual, emocional y física para nuestras vidas, para nuestros hijos y los que vienen después de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.